Les invito a que podamos abrir en Hebreos, capítulo 8, en el versículo 8. En el texto de Juan que venimos estudiando desde la semana pasada, si se acuerdan, el título era... ¿Cómo era el título? Nadie se anima, no se acuerdan. De Juan a Jesús, veíamos cómo había una transición del ministerio de Juan el Bautista al ministerio de Jesús, y ese era un poquito el centro de todo el pasaje de lo que está contándonos el apóstol Juan. Y para entender un poquito más eso, los invito a que podamos leer esto. Miren lo que dice en Hebreos 8:8, hablando de que Jesús es el sacerdote por excelencia, el gran sumo sacerdote, aquel que ingresa en el lugar santísimo, un templo no hecho de manos, un templo perfecto, ante Dios mismo. Él presenta el sacrificio que es Él mismo, el Cordero Santo. Fíjense lo que dice en el 8:8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. A ver, quiero que leamos esto para que podamos recordar de que hay dos pactos. Si alguno no sabe, la Biblia se divide en dos grandes partes. ¿Cuáles son? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, Testamento quiere decir pacto, y entonces tiene que ver con esto que estamos leyendo. ¿Cuál es el Antiguo Pacto? Bueno, el pacto que dice acá, Dios hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó ¿de dónde? De Egipto. Entonces está hablándonos del pacto que se llama mosaico, que es el pacto que hace en el monte Sinaí el Señor, en donde le da todas las leyes civiles, todas las leyes que ellos debían seguir, les da los 10 mandamientos y también les da cómo ellos debían manejarse dentro de lo que era la adoración hacia Dios a través del lugar de reunión o el templo. Todavía era una carpa, más adelante va a ser un templo, pero ese era el propósito de todo eso, regir la nación de Israel, y Él hace un pacto con ellos y les dice que ellos deben obedecerlo. Y obviamente el pueblo no obedece, al igual que todos nosotros. Y entonces dice: me desentendí de ellos, dice el Señor se sintió traicionado, al punto que Oseas va a ser un profeta que esté proclamando esto. Si se acuerdan la historia, el Señor le dice que se casa con una prostituta y la prostituta lo engaña. En realidad, cuando se casa no es prostituta, pero luego lo es, se prostituye, lo engaña a Oseas, y Oseas va y la compra en el mercado y la vuelve a tomar por esposa, y eso es lo que Dios hace, pero el pueblo de Israel lo rechaza tantas veces que Dios dice basta, y entonces volvemos acá, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno se enseñoreará de su prójimo, ni ninguno a su hermano enseñará, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y el que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y ahora sí, vamos al texto de hoy, porque habíamos dividido esta sección en dos partes principales. La primera es que Juan es Juan el Bautista, y lo último que vamos a ver en el Evangelio de Juan el Bautista, y es el fin también de la era antigua. Y lo otro que vamos a ver es a Jesús y su ministerio creciendo, y esta nueva etapa, el comienzo de esta nueva etapa de la historia.
Y tiene que ver también, y Juan lo está haciendo a propósito, él está también mostrando el viejo pacto y el nuevo pacto. Y ustedes dirán, bueno, pero es algo que más adelante se va a ver en los otros evangelios. Sí, pero él está escribiendo este evangelio, recuerden, mucho tiempo después de que estaban los otros tres. Así que él va a ser enfático en esto. Él está mostrando el ministerio de Juan el Bautista, el último profeta de la era antigua. Y a la nueva era, el nuevo pacto que va a venir de la mano de Jesucristo, que lo va a consumar en la cruz, ¿sí? Y entonces ahí estamos en eso. El domingo pasado vimos la parte de Juan el Bautista. Si me acompañan, nos recordamos un poquito de lo que decía el texto. Dice el 3:22 de Juan. 3:22 dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y esto nos recordaba que estábamos hablando, lo anterior a esto era toda la conversación que había tenido con Nicodemo, Jesús. Y entonces dice después de esto, quiere decir, el verbo que usa ahí habla de un tiempo bastante, de varios meses. Varios meses después, Jesús vino con sus discípulos. Jesús había empezado ya a ser un poco conocido, todavía no lo era del todo, pero era ya un poco más conocido. Había sacado a la gente del templo, había hecho muchos milagros, la gente había creído de una forma falsa. ¿Se acuerdan que él veía en el corazón y no se fiaba de ellos? Y luego tuvo esta conversación con Nicodemo y luego siguió ahí. Y unos meses después ellos se van a la tierra de Judea. Ellos estaban en Judea, en Jerusalén puntualmente. Ellos salen de Jerusalén y se van al alrededor de Jerusalén. Por eso dice a la tierra de Judea. Y estuvo allí con ellos, con sus discípulos, y bautizaba. Y acá vemos el ministerio de Jesús bautizando. Eso es algo que después Juan más adelante, en 2 capítulos más, nos va a aclarar de que en realidad él no bautizaba. El que bautizaba, los que bautizaban eran sus discípulos. Y entonces ahí estaba, bautizando en la tierra de Judea. Y dice, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque allí había muchas aguas, y venían y eran bautizados. Y los comentaristas concuerdan de que este lugar, más allá de que no saben dónde es puntualmente, pero Juan el Bautista estaba bautizando, se había movido, si se acuerdan, estaba cerca de Jerusalén y ahora ya se había movido a la tierra de Samaria, que era el norte. Así que estaba en la parte norte y hace un poco acordar a cuando estaban los dos reinos divididos, que había profetas del norte y profetas en el sur, en Judá. Algo así parece. Juan estaba bautizando en el norte, estaba allá. Y Jesús se había quedado en el sur, se había quedado alrededor de Jerusalén, ahí en las cercanías, en la tierra, y ahí estaban los dos posicionados. Y dice el 24, porque Juan no había sido aún encarcelado, y acá Juan el apóstol nos da un paréntesis para que entendamos en qué tiempo estamos hablando. Estamos hablando de después de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y estamos hablando de antes de que él fuera encarcelado, y él mete esto acá para que podamos entender que esto es previo a casi todo lo que cuentan del ministerio de Jesús los otros tres evangelios. Y dice lo siguiente, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿quién era? Jesús. Ni siquiera lo querían nombrar. Fíjense cómo venían estos muchachos. El que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y entonces hay un énfasis ahí de todos vienen a él. Ellos estaban muy enseguecidos, había un celo de ellos, y lo vimos el otro día, que ellos estaban celosos de Jesús, porque Jesús había comenzado a ser popular, entre comillas, había mucha gente que lo seguía, él hablaba con mucha autoridad y entonces la gente se maravillaba, además hacía milagros, cosas que Juan el Bautista no hacía, y entonces la gente le empezaba a seguir y se empezaba a bautizar, lo bautizaban los discípulos de él, pero eran bautizadas las personas, al igual que había hecho Juan el Bautista. Entonces, estos discípulos de Juan el Bautista dicen, este se está convirtiendo en alguien más famoso que Juan el Bautista. Juan el Bautista en ese momento
era sumamente famoso, se escuchaba de él en todos lados. Y entonces vienen y le dicen eso a él. Y Juan, en su humildad, dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y él responde tan claramente, tan humildemente. Él dice, yo le he recibido esto del cielo y esto es lo que he recibido. Y nada yo puedo hacer si no fuera que lo recibo del cielo. Y entonces él le va a decir, vosotros mismos me sois testigos de que yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y los reta. Le dice, escúchenme, ¿de dónde han sacado esas cosas? ¿De dónde están celosos de Jesús? Si yo mismo he estado diciendo que yo no soy el Cristo, que el Mesías está ahí. Es el Mesías que todos esperamos. Vayan allá, ¿qué hacen acá? ¿Qué hacen malinterpretando lo que yo digo? Y entonces él les dice esto así. Y le dice, el que tiene la esposa es el esposo, hablando de Jesús y hablando de una esposa figurada, ¿no? También nos hace acordar de que como la iglesia es llamada también la novia de Cristo en la Biblia, y entonces podemos decir también que podría estar hablando de la iglesia, pero más allá de eso, él simplemente se imagina esto. Se imagina un novio a una novia que se están por casar y se imagina al padrino o al mejor, al amigo más cercano del novio, que era en ese tiempo muy importante en la celebración porque se encargaba de muchas cosas, hasta a veces entregaba a la novia en el altar, no el padre, sino esta persona, y en ese momento ya desaparecía porque el novio era el centro de atención junto con la novia, y además desaparecía de todo. Y entonces él trae esta figura acá y le dice, escúchenme, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente a la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, estoy gozoso. La verdad que no puedo pedir más al Señor porque estoy dando a la novia, al esposo, estoy saliendo de esto, estoy feliz por ellos porque ahora el esposo es el centro de la atención. Y entonces pone esta frase maravillosa, este versículo maravilloso que va a ser el centro de este pasaje, que es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y ese es el centro de todo este pasaje. La humildad de Juan demostrada en este punto, en donde él entendía y tenía una correcta comprensión de quién era él y de quién debían ser las personas que servían al Señor. Entendían de que ellos no eran importantes, sino que el importante era el novio, Cristo. Y a él debían mostrar y debían apuntar y no a sí mismos. Y el domingo pasado hablábamos de esto. Fede nos enseñaba de cómo cuando estamos enseñando o cuando estamos en un ministerio, cómo se nos suben los humos, y entonces no debemos hacer así, sino que debemos seguir el ejemplo de Juan el Bautista. Es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Muy importante, muy importante. Es necesario, habla de una necesidad divina. Divina. Eso era la voluntad de Dios. Y luego vamos a pasar a la segunda parte de este párrafo, que es que Jesús mismo es el centro y Juan está apuntando hacia Él y Él es la nueva etapa de la historia, el nuevo pacto consumado. Él es el que viene a consumar el nuevo pacto. Fíjense lo que dice el 31. El que de arriba viene, sigue hablando Juan el Bautista, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está
sobre él. Y entonces Juan, siguiendo lo que estaba diciéndoles a estos discípulos, les va a decir y les va a mostrar 5 cosas, 5 características de Cristo que vamos a ver en esta noche. Y la primera es que Cristo tiene un origen celestial. Cristo tiene un origen celestial y lo encontramos en el versículo 31 que dice, el que de arriba viene, y esto se parece mucho al nacer de arriba, pero está enfocado en Cristo. Él tiene una naturaleza de arriba y Él es nacido de arriba y es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, y el que viene del cielo, este es Cristo, es sobre todos. Y entonces vemos cómo Juan lo primero que les aclara es, muchachos, no tenemos que malentender las cosas. Nosotros somos terrenales, yo soy terrenal. A pesar de ser alguien reconocido en ese momento, yo soy terrenal y cosas terrenales hablo. Pero ha venido a nosotros, ha venido el que es de arriba, el que tiene una naturaleza divina, el que es Dios. Dios mismo ha venido a cumplir este pacto, el Dios soberano del universo, que es soberano en general y que también es soberano sobre todos los hombres en particular. Él ha venido y es sobre todos, sobre todos. Esa es la soberanía de Cristo. Y vemos cómo dice también que Juan dice que Él se compara con Cristo y dice que lo que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Y no como algo malo, no como algo, podríamos llamarle, cuando vemos en otros pasajes del mundo. Cuando decimos del mundo y esta connotación negativa que tiene que ver con pecado, esto no está hablando de pecado, sino que cosas terrenales habla en el sentido de una limitación humana. Tiene una limitación humana el hombre porque es terrenal y cosas terrenales va a hablar. Pero el que es celestial va a poder hablarnos cosas celestiales y es sobre todo, o sea, Él es soberano. Nosotros somos limitados, nosotros no somos nadie al lado de la soberanía del Señor. Y entonces Él, aunque tenía una predicación muy audaz, muy perspicaz, era muy poderosa la predicación de Juan, es también sumamente humilde en reconocer que Él es limitado. Él es limitado. Y esto nos deja una enseñanza a nosotros. La primera enseñanza que vemos acá es que no debemos exaltarnos en nuestro servicio. Y eso uno lo puede escuchar y puede decir, bueno, sí, yo no lo hago realmente, pero cuando uno se empieza a examinar y examinar y examinar, se empieza a encontrar con estas cosas, con un poquito de orgullo acá, con un poquito de orgullo allá, con un poquito de orgullo allá. Y de pronto vemos que nuestro servicio, porque somos pecadores, aunque estamos redimidos, seguimos teniendo esta naturaleza pecaminosa, seguimos creyendo que la gente debe agradecernos. Y no es así. Juan está enseñándonos eso. No debemos servir para buscar ser felicitados. No debemos servir para que nuestro ministerio sea grande, sea público. Yo voy a servir en la escuelita y vamos a ser la mejor escuelita del mundo. Y vamos a estar sobre todas las otras escuelitas de todas las otras iglesias. Eso no es lo que está diciendo Juan acá, es todo lo opuesto. Debo mostrar a Cristo cuando sirvo en la escuelita, en donde sea. Cuando sirvo, debo estar mostrando a Cristo y yo debo menguar para que Él crezca. Debemos recordar para quién lo hacemos y de quién damos testimonio. Estamos dando testimonio de aquel que es celestial y nosotros somos terrenales. Y si no te basta eso, mira lo que dice en el Salmo 103, versículo 14. Está hablando de que Dios hace esto. Dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y eso nos deja bien clarito y nos trae a la memoria este concepto. Somos polvo, somos terrenales, somos finitos. Nacemos y morimos. Tenemos una fecha de vencimiento. No somos eternos, no vamos a durar para siempre, sino que nuestros días están contados y se pasan muy rápido. Y entonces
debemos conocer nuestra limitación y tener un concepto correcto de nosotros. Somos polvo ante el Señor, que es todopoderoso y eterno. Y entonces nos rendimos ante Él, nos rendimos ante Cristo y su divinidad. Y nosotros decimos, somos terrenales. El Señor es el que hace la obra. Si hay algo bueno en mí, es el Señor. Si puedo servir en algo, si puedo que haya algún fruto en el ministerio en el que estoy, es porque el Señor lo ha hecho. Porque yo soy terrenal y cosas terrenales hablo. Número 2. En el versículo siguiente nos dice esto. Y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. Y nos habla de que Cristo conocía la verdad de primera mano. Y claro, siendo Dios, Él ha escuchado al Padre, como dice en muchas ocasiones en Juan, y Él dice lo que el Padre le ha dicho que diga, y Él hace las cosas que ha visto que el Padre hace. Él ha visto de primera mano y ha tenido contacto de primera mano con el Padre. Y entonces eso es lo que nos está diciendo. En el Antiguo Pacto Dios habló, dice en Hebreos 1:1, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, a los padres, a los abuelitos, allá a Abraham, a Moisés, a todos ellos, por los profetas. Por todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento y sumándoles a Juan, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Pacto, Él nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos 1:2. Y entonces, ahí tenemos que la enseñanza de Jesús es superior a cualquier otra enseñanza porque su conocimiento no es de segunda mano. Ahora, quiero poner un paréntesis acá, porque quizás alguien llegue a pensar de que, Bruno, estás diciendo entonces de que lo del Antiguo Testamento o todas las palabras de Jesús que están escritas en la Biblia entonces no tienen la misma autoridad porque no son dichas por Jesús. No. Todo lo que está en la palabra ha sido inspirado por el Espíritu Santo, que es Dios, y el mismo Dios ha escrito todo lo que tenemos acá, incluyendo lo que dijo Jesús y lo que no dijo Jesús, que dijeron otros. Pero quiero que tengas la comprensión correcta. Jesús es veraz, es el que tiene la posta. Y eso es lo que nos está diciendo acá Juan. Él tiene la posta, o sea, los profetas hablan de parte de Dios, pero también los profetas se pueden llegar a equivocar en su vida, se pueden llegar a equivocar en las cosas que hacen, porque son humanos, porque son terrenales, pero Jesús es Dios y todo lo que hace es perfecto y Él es veraz, Él es veraz. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo un poquito antes, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y después enseñó en el capítulo 8, el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo el mundo. Y también le declara a los discípulos, todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Y aún los enemigos de Jesús también reconocieron que jamás hombre alguno ha hablado como él, dice en Juan 7:46. Y ahí vemos cómo lo que Él dice es veraz, lo que Él dice es completamente cierto. Y el mundo, y también nos da esto de que el mundo no lo reconoció. Dice, nadie recibe su testimonio. Una generalidad que nos pone acá Juan. Nadie recibe su testimonio. Fíjense, aquel que tiene la posta, aquel que va a detallarnos todas las cosas que nos quiere revelar y esas son de Dios perfectamente, nada de lo que diga ni que haga va a ser equívoco, va a ser erróneo. Él va a ser rechazado por todos. Nadie va a recibir ese testimonio de primera mano. Nadie lo va a recibir y en la generalidad vemos eso. Vemos que, como dijo Juan al principio del Evangelio en el capítulo 1, Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que nos decía Juan al principio del Evangelio. Pablo lo pone de esta forma. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para Él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es que el hombre natural está cegado en su comprensión y entonces no puede percibir las cosas de Dios. Está cegado, tiene una mente oscura, entenebrecida y entonces para él todo lo de Dios es locura y voluntariamente rechaza el testimonio de Cristo. Voluntariamente rechaza el testimonio de Cristo. Por eso es que hay condenación sobre la humanidad, sobre todo aquel que rechaza el testimonio del Señor. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto a nosotros? Bueno, podemos hablar de esto en cuanto a nuestro ministerio, en que no debemos buscar la aprobación de la gente o la aceptación del mensaje que proclamamos. Sería loco, pero sin embargo nos sale tan naturalmente querer que nos acepten, la necesidad de que lo que decimos sea aceptado por el otro. Y sin embargo, cuando vemos lo que Jesús experimentó, vemos que es todo lo opuesto. Jesús, siendo Dios y perfectamente trayendo la verdad y diciendo todo lo correcto y haciendo todo lo correcto, fue rechazado. Y entonces es obvio que nos va a pasar lo mismo. ¿Cuánto más a nosotros? Que encima somos terrenales, imperfectos. En nuestro ministerio va a haber rechazo. Si estamos diciendo el mensaje correcto, no podemos esperar aceptación. Si hay aceptación general, entonces tenés que tener cuidado con lo que estás diciendo. Porque seguramente esté mal. Pero si proclamas el Evangelio de Cristo, vas a tener rechazo en general. En general lo vas a tener, al igual que lo tuvo Jesús. Porque las personas que no conocen a Cristo están entenebrecidas y son locura las cosas de Dios. Y entonces, creo que es bueno pensar en esto, en que no debemos buscar la aceptación, sino que vamos a recibir rechazo. Y debemos estar preparados para eso también. En nuestro ministerio, en nuestro servicio, debemos estar preparados para afrontar eso, sostenidos del Señor, porque es difícil, pero sostenernos del Señor para que Él nos guarde en ese tiempo y nos dé la fortaleza para seguir sirviéndole fielmente. Sigue el otro versículo y pasamos al punto número 3. Juan les dice que el testimonio de Cristo siempre está de acuerdo con Dios, y obviamente, pero es también importante. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y fíjense que habíamos hablado de que había un rechazo general, pero algunos van a recibir su testimonio. Y esto es cierto porque algunos van a creer su testimonio, como lo hemos hecho nosotros. El camino de la salvación, dice en Mateo 7, es estrecho y pocos entran. Pocos son los que entran, porque realmente hay que dejarlo todo para seguir a Cristo. Y es Dios el que es veraz. Miren, Cristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces vemos cómo Él es la verdad. Él es la verdad. Él es el camino y la verdad y la vida. Y a diferencia de muchos maestros humanos, cuyas palabras a veces concuerdan con la verdad divina y a veces no, Jesús siempre habló en completa armonía con el Padre. Él es nuestro máximo ejemplo para poner en práctica y Él es el único digno de alabanza. Miren, nosotros nos podemos equivocar cuando estamos hablando, cuando estamos compartiendo, cuando estamos sirviendo al Señor. Podemos hacer lo incorrecto en algún momento. Quizás retamos a alguien que no deberíamos retar. Quizás, qué sé yo, hablamos mal de alguien también y alguien lo escuchó. Y entonces estamos dando un mal testimonio. Estamos hablando mal. No estamos hablando con la verdad divina. No solamente por lo que digo, sino por lo que hago. ¿Se entiende? Entonces, nosotros hablamos de Cristo, manifestamos a Cristo. Nosotros estamos siempre mostrando a Cristo porque somos cristianos. Y si vos no haces lo que dice el Señor, entonces no estás siendo totalmente veraz. El Señor es nuestro máximo ejemplo. Él jamás se equivocó. Él jamás hizo algo que el Padre le desagradara. Él jamás tuvo un pensamiento malo. Y sí, obviamente, no vamos a llegar a ser como Él hasta que el Señor
nos lleve a su gloria y nos resucite y nos saque este cuerpo de pecado. Pero sí es cierto que podemos escalar, ayudados por Él, podemos escalar en esa dirección y poder ser como nuestro Señor. Él es nuestro máximo ejemplo, Él es el único digno de alabanza. A Él debemos siempre proclamar. Número 4. Dice Juan, Cristo experimentó sin limitación el poder del Espíritu Santo cuando Él dice en el versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no le da el Espíritu por medida. No es que Dios puso un poco de Espíritu sobre Jesús, al igual que no puso un poco de Espíritu sobre nosotros al salvarnos, Él dio todo su Espíritu y sin duda que Jesús era lleno del Espíritu Santo día y noche. Y eso también nos deja un máximo ejemplo. Cristo es el que habla todo perfecto porque era lleno del Espíritu Santo. Y eso de ser lleno del Espíritu Santo obviamente a nosotros nos limita, nos vemos la limitación, porque vemos la perfección en Él y obviamente vemos cómo nosotros no llegamos a eso. Pero debemos buscarlo. En Efesios 5:18 dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución o pelea, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Quieren que los controle alguien? No los controle la bebida, que los controle el Espíritu Santo. Y algo que está en una igualdad, ¿y cómo podemos hacer eso? Bueno, se parece mucho, siempre digo que Efesios 5:18 es una igualdad con Colosenses 3:16, porque los resultados son los mismos. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, entonces van a ser llenos del Espíritu Santo. Van a caminar haciendo lo que Dios quiere, van a caminar en el poder del Señor. Cada cosa que hagan y sirvan va a ser en el poder del Espíritu Santo, porque van a estar llenos del Espíritu Santo como lo estaba Jesús. Es una igualdad. Entonces, ¿querés ser lleno del Espíritu Santo? Como era Jesús y como Él no tenía el Espíritu por medida, sino que lo tenía completo, entonces vos también podés ser así cuando la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y eso era lo que usaba Jesús. Jesús, cuando es tentado, ¿con qué se defiende? Se defiende con la palabra. Él usa la palabra, pudiendo Él decir cosas distintas, nuevas o lo que sea. Él era Dios. Y sin embargo, Él usa la palabra, mostrando que la palabra es aquello con lo que nos defendemos ante las tentaciones. Y entonces, ¿qué más podríamos hacer nosotros? Llenarnos de la palabra, leerla secuencialmente, leerla día a día, leerla completa, una y otra vez, indagar sobre las cosas que no entendamos y profundizar lo que podamos. Eso es llenarse de la palabra del Señor. Así va a morar en abundancia en nosotros y por lo tanto vamos a darnos cuenta de lo que Dios quiere que hagamos a cada instante y cuando hagamos algo malo también va a estar ahí el Espíritu recordándonos lo que estamos haciendo mal y entonces vamos a confesar y arrepentirnos y vamos a cada vez más estar haciendo la voluntad del Señor y vivir llenos del Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo entristecido porque no le damos lugar, porque estamos pecando día tras día. Así que siempre busca ser lleno del Espíritu Santo, siempre. Y por último, Él nos va a decir en estos últimos 2 versículos, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y esto nos habla de que Cristo recibió toda la autoridad del Padre. Y dice el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y acá Juan lo que hace es declarar explícitamente lo que los otros 4 puntos dijeron. Cristo recibió toda autoridad.
toda autoridad. Y Juan vio eso y se dio cuenta de eso. Él entendía bien a qué había sido llamado. Él era el heraldo, esta persona que proclama las cosas que dice el rey. Ese es el heraldo, el que proclama lo que dice su Señor. Y él entendía eso, él era el que proclamaba, el que allanaba el camino al Mesías. Y luego sabía que eso tenía un punto en donde ya no iba a ser necesario más, porque el Mesías iba a transitar ese camino allanado. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Él proclamó el reino del Mesías, él proclamó arrepentimiento de pecados y él llevó al pueblo a prepararse para recibir a Dios mismo que venía a morir por nosotros. Eso es lo que él hizo y él se daba cuenta de eso y él se daba cuenta que había cumplido eso. Y entonces, bueno, si recordamos, él luego es decapitado, si se acuerdan, en Mateo 14 va a decir eso. Un poco tiempo después, solo un poco de tiempo después, lo van a encarcelar y lo van a decapitar. Herodes Antipas. Pero fíjense lo que dice, cerrando esto, lo que dice Juan. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y acá nos vemos con dos tipos de personas. Con dos tipos de personas. Aquellos que creen en el Hijo y aquellos que rechazan al Hijo. Y fíjense que eso tiene dos consecuencias principales. Aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida. Y quiero enfatizar esto. Tiene vida eterna. Fíjense que nos habla de un presente. El verbo está en presente. Cuando has sido salvado por el Señor, has sido salvado ya. Y ya estás viviendo la vida eterna. Qué maravilloso concepto. Juan está diciendo, ustedes si han creído en Cristo, si Dios los ha hecho nacer de nuevo, ya están viviendo la vida eterna desde ya. Sabemos que vamos a tenerla por siempre cuando estemos con el Señor, pero ya estamos viviendo la vida eterna. Qué maravilloso. Y luego él dice, el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y nos marca este concepto, y fíjense cómo él es evangelístico en esto. Y habla del infierno. La ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre aquellos que no creen. No se tapa, no busca suavizarlo, Juan. No busca primero decir que Dios es amor y que te quiere dar muchas cosas y que hay un plan para vos. Él simplemente dice esto. Aquel que rechace al Hijo ya tiene la ira de Dios. Fíjense que el verbo de la última parte dice la ira de Dios está sobre él. No es que el ser humano nace y es neutral. El ser humano ya está bajo la ira de Dios. Ahora, la ira de Dios ha sido pospuesta por la bondad y misericordia del Señor para que la gente vaya a arrepentimiento, para que la gente crea en el Hijo. El día de la ira del Señor va a ser tremendo y habla toda la palabra sobre eso, sobre el día del juicio, aquel que el Señor va a traer juicio, y no solamente eso, sino que todas las almas que no creyeron en el Hijo van a ir a condenación. Y eso ya está sobre las personas que no son creyentes, las personas que rechazan al Hijo, ya está. Fíjense qué diferente la óptica de Juan. Fíjense qué importante entender esto, que aquel que no es de Cristo ya está bajo la ira de Dios. Aplazada la ira de Dios, pero ya está en condenación. A menos que se aferre a Cristo en arrepentimiento y fe. A menos que haga eso, va a ser condenado. Si hace eso, tendrá la vida eterna. Pero si no lo hace, ya está
sobre él o sobre ella la ira de Dios. Y Jesús, un poquito más adelante, lo va a decir también de otra forma. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la condenación, la ira de Dios está sobre todos aquellos que no conocen a Cristo, han rechazado el testimonio de Cristo. Pero aquellos que lo aceptan, aquellos que se aferran, aquellos que lo dejan todo y siguen a Jesús, sobre aquellos hay un pasaje de muerte a vida. Dios nos hace nacer de nuevo. De esta muerte espiritual nos lleva a la vida y a la vida eterna, una vida tremenda. Una vida que espero que podamos estar y seguir viviendo todos cada día. Ahora, quiero enfatizar esto y volviendo al principio. Yo debo menguar para que Él crezca. Y eso es lo que Juan nos está mostrando acá. Que debemos menguar en nuestro ministerio. Y esto está apuntado al ministerio. Vos servís al Señor, proclamás al Señor con acciones y con palabras. Debemos humillarnos nosotros, debemos dejar el orgullo, debemos dejar el hedonismo. Esto de que solo lo que me da placer, eso es lo que hago. Y si no me da placer a mí, entonces no lo hago. Si le da placer a otro, a mí me da igual, entonces no lo voy a hacer. Debemos dejar esa vida y debemos buscar ser como Juan el Bautista, aquel que quería menguar porque entendía su posición correctamente. Él entendía que era terrenal, que era polvo. Y quería que el Señor, Dios Todopoderoso que se había encarnado, quería mostrarlo a Él, quería apuntarlo a Él. Y Él seguía predicando y bautizando para que Él crezca. Y luego lo dejó de hacer y luego el Señor se lo llevó. Y así debería ser nuestra vida. Dedicada completamente a apuntar a Cristo. Él es el Mesías. Para Él vivo. A Él debe seguir. Eso es lo que predicamos, eso es lo que vivimos, eso es lo que recordamos. Así que te animo a que lo puedas hacer en tu vida. ¿Oramos? Señor, te queremos dar las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque es tan clara. Señor, te rogamos para que vos nos sigas formando a la imagen de Jesús, para que cada día dejemos de complacernos a nosotros mismos y podamos apuntar a Cristo y podamos servir a los demás, a los que tenemos al lado, predicando tu evangelio para salvación y sirviendo a nuestros hermanos para edificación. Y Señor, en todo darte la gloria, en todo darte nuestra adoración sincera, porque eso era lo que estos discípulos de Juan no tenían y eso era lo que sí Juan estaba viviendo. Una adoración sincera, una adoración correctamente enfocada, porque estaba enfocada en Cristo. Y en entender de que no somos nada. Y Señor, te agradecemos tanto. No podemos dejar de agradecerte porque siendo polvo, vos te compadeciste de nosotros. Tuviste misericordia y nos amaste desde antes de la fundación del mundo. Y nos elegiste para que pudiéramos ser salvos. Y eso no tiene nada que ver con nosotros. Simplemente fue porque quisiste. Y acá estamos viviendo la vida eterna y gozándonos en vos. Y Señor, te agradecemos por eso. Te agradecemos por tanta misericordia y tanta gracia. Te pedimos para que nos ayudes a mirar a nuestro alrededor y a testificar de Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.